Muy bien, ¿a quién le toca This meeting is being recorded. ¿A quién le toca el resumen? A mí. Bueno, estamos en el libro de los Hechos. Nos acordamos de que el libro de los Hechos comenzó hablando de después de que había resucitado, comienza después de que había resucitado Jesús, que se presentó a los apóstoles, les dijo que venía la promesa del Padre y ascendió a los cielos. Es interesante que el proceso de desarrollo de la gente estuvo 3 años y medio con ellos, los entrenó y fue probándole poco a poco para hasta que los deja solos. Y decir que ya están preparados. Así es como se prepara la gente. Primero unos ejemplos de ellos, luego les va enseñando cómo hacer las cosas, chequea lo que hicieron y después ya los deja trabajando por su cuenta. ¿Verdad? Quedaban 11 apóstoles. ¿Se acuerdan que se decidieron elegir al sucesor para que fueran los 12? Escogieron a Barnabás. Fue el Espíritu Santo el que lo escogió. Entonces el capítulo 2 comienza ya con el día de la instalación, la inauguración de la iglesia del Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo cae, y oigan la palabra cae sobre los apóstoles. Ellos empiezan a hablar en lenguas para que la gente los entienda. No son lenguas raras que no se entienden, sino son idiomas que no habían estudiado, pero que podían hablar milagrosamente para que la gente los entendiera, porque había gente de todos los países ahí. Se junta la multitud, algunos piensan que estos están borrachos. Pedro se levanta, les llama la atención a todos, habla claro y fuerte, y lo primero que hace es cita la escritura, ¿verdad? Diciendo cuál es la profecía que se está cumpliendo en este momento. Y les explica que Jesucristo es un plan de Dios. Jesús aquí, el varón aprobado por Dios, estuvo entre ellos, ¿verdad? Vieron sus milagros y Dios había preparado, había planeado de que él fuera llevado a la cruz, sufrió los dolores de la muerte, pero no fue retenido por ella y fue resucitado. El evangelio es predicado por primera vez de esa manera, ¿verdad? Y les dice resumiendo, ¿verdad? En el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. El señorío, el hombre lo entiende porque ha tenido señorío toda su existencia sobre animales, sobre toda la creación aquí en la tierra. Dios lo ha puesto de Señor sobre todo, nos ha puesto a nosotros. Entonces, cuando Él es el Señor de nosotros, es algo que debemos de entender. Y a estos, al entenderlo, los judíos que estaban escuchando ahí, cada quien en su idioma, dijeron a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Verdad? Entonces ahí empieza la lectura. El apóstol Pablo les va a decir lo que tienen que hacer. Entonces vamos a leer. Tenemos varias lectoras aquí, competidoras una de otra, Alex y Zaida, Danis y Lisbeth y Maruja. Echamos un volado, ¿verdad? Cara o cruz o águila o cara, ¿cómo se dice? ¿Quién quiere leer? Del 37 hasta el 47. Bueno, Alex, del 37 al 47. Bueno, antes de empezar a leer, yo quería dar un pequeño aporte de lo que acaba de decir el hermano, y eso me quedó en el corazón la semana pasada. Y es que aquí hay un escenario con un predicador, con un espíritu santo poderoso, de valentía. Hay un mensajeroso que es el evangelio, y hay una audiencia muy dura, porque esta audiencia fue la que muchos de ellos fueron los que dijeron crucifíquenlo. Entonces aquí Dios nos muestra que no hay audiencia hoy en día que donde no pueda penetrar el mensaje de Dios, y eso es lo que veo que nos enseñó esa clase pasada. Y entonces no podemos ponerle límites al evangelio, este sí obedece y este no, este tiene el corazón duro y este sí.
porque aquí vemos una audiencia muy dura, una audiencia que fue la que crucificó al Señor y sin embargo se bautizaron como 3,000. Ese era mi comentario y continúo con la lectura desde el 37. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Continúo. No sé, está bien, hasta ahí está bien. Muy bien. Buenos días a los que van entrando, Juanito, qué bueno que estás ahí. Ay, Josué, ya están llegando los maestros, Josué y todo eso. Henry. buenos días. Ok, buenos días. Entonces, estamos llegando a ese punto crucial, ¿verdad? De que la gente ha escuchado el Evangelio. Y el Evangelio nos damos cuenta de que ha tocado el corazón de las personas, ¿verdad? Ahora, porque dice aquí claramente se compungieron, o sea, ha ablandado el corazón duro de las gentes. Y es lo primero que tenemos que aprender. ¿Qué es lo que debe de hacer el Evangelio? Debe de ablandar el corazón de la persona. Debe de ablandar el corazón de la persona. La presentación, la forma en que se hace, lo que se está diciendo tiene que ablandar. Ahora, no nos olvidemos de la audiencia, como estaba diciendo ahorita Alex. La audiencia es el pueblo judío en este momento, ¿verdad? El pueblo Israel, el pueblo de Dios que ha crucificado a Dios. Ahora, obviamente, los que están ahí reunidos en este momento no son todos ejecutores de los que dijeron crucifícala, porque eso fue hace 40 días, o 50 días más bien, fue hace 50 días, y hace 50 días los que estaban ahí eran los de Jerusalén. Ahora los que están ahí ya son Jerusalén, de Capadocia, de todos esos diferentes 14 o 15 diferentes lugares, o 17 lugares diferentes. Que ellos no estaban ahí cuando dijeron crucifícale, pero son israelitas, son pueblo de Dios, ¿verdad? Y es interesante que ese pueblo de Dios que no ha dicho crucifícale, se va a sentir compungido el corazón de todos modos, ¿verdad? El mensaje está puesto de tal manera de que se entienda eso, porque lo que había hecho que se crucificara a Jesús no es que ellos dijeron crucifícale, sino el pecado del corazón de cada uno de estas personas. Es lo que había crucificado, es lo que había sido la causa por la cual Cristo había tenido que sufrir esa cruz, porque esa cruz era para redimirnos de los pecados de ellos, ¿verdad? Entonces, entendamos nosotros lo entendemos, pero no el lector en ese momento quizás no está entendiendo eso. Pero sí nosotros tenemos la habilidad de entender un poquito más adelante de este asunto. En fin, pero entonces la primera pregunta que quiero hacer es, ¿cuál es la diferencia entre este bautismo que se va a tomar lugar aquí en este momento, ¿ok? El bautismo de Juan? Que ellos reciben el Espíritu Santo ya. Con Juan solamente era con agua.
Ok. Bautismo lava pecados, justifica y santifica. Ok, Hermano, justifica. también, hermano, el bautismo de Juan era para arrepentimiento y el bautismo de ahora con Jesús, o sea, es para con Pedro, perdón, es para recibir el don del Espíritu Santo y para perdón de nuestros pecados, hermano. Amén. Para perdón de nuestros pecados, mientras el otro era para arrepentimiento, nada más. Gracias, hermano. Hermano, yo estuve enseñando una clase una vez y le pregunté a los hermanos que estaban ahí, a los visitantes, que ya no se oye muchas personas diciendo que hermanos, ¿qué haré? ¿Qué haremos? Y dos de las personas que estaban visitando dijeron, no, estamos diciendo eso también, porque eso no se oye hoy en día. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Cuando alguien oye un sermón, y era Florentino y Lucy, que dijeron, no, que queremos hacer lo que Dios quiere, ¿qué haremos? Entonces yo le expliqué el Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo y se bautizaron ese mismo día, ellos dos. Y de ahí están saliendo más bautismos, más personas que están convertidos a lo que dice la palabra. Entonces es una pregunta bien importante. ¿Qué haremos? Ok, muy bueno. Una pregunta muy importante. Ahora, el bautismo de Juan el Bautista sí era para arrepentimiento, pero según el Evangelio de San Marcos, también dice el versículo 4 del capítulo 1 que era para el perdón de pecados. ¿Okay? Solamente quiero hacer esa aclaración. Era para arrepentimiento y para perdón de pecados. Amén. Pero sí hay una diferencia, ¿verdad? No recibían el Espíritu. El propósito era diferente. ¿Cuál era el propósito del bautismo de Juan? Preparar a los seguidores, los corazones de las personas. Para decirle a Dios que se sienten culpables. Como decía en inglés, I'm sorry. Lo siento. Okay. Lo siento. Pero no era la razón para nosotros. Hoy en día queremos ser perdonados. Yo sé que sin el perdón yo no sirviera para nada. Entonces, el evangelio, el bautismo de Juan era para arrepentimiento, era para perdonar pecados. Pero el propósito era preparar a la gente para encontrarse con Jesús y conocerlo, recibir su evangelio. No era para ser añadido a la iglesia, ¿verdad? Para recibir el don del Espíritu Santo. O sea, era un propósito diferente y eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Pero en fin, solamente estaba haciendo esa pregunta para aclarar, porque el bautismo de Juan era el bautismo dentro del antiguo pacto. El nuevo pacto no empieza hasta que Jesús muere y resucita, ¿verdad? Cuando él dice en Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Por tanto, id y hacer discípulos. Y entonces es cuando empieza. Ese bautismo es un bautismo del nuevo pacto. Es el bautismo de Jesucristo, no es el bautismo del antiguo pacto. ¿Ok? ¿Algún otro comentario más sobre la diferencia para que no haya dudas? Lo podríamos ver como un prebautismo, hermano. Ok, un prebautismo.
que Jesús se bautizó también ahí con Juan el Bautista, ¿verdad? Henry, no, prende el micrófono si nos vas a hablar. Ok, perdón. En Hebreo 9 habla sobre el testimonio. Cuando una persona escribe un testimonio, tiene que morir esa persona para poder recibirlo. Si yo te digo, Roberto, te voy a regalar la ven mía, aunque está bien vieja y chocada, te la voy a regalar cuando me muera, te voy a poner el testimonio. Tú no puedes venir mañana y decir, dame la ven. Tengo que morirme primero antes que tú recibas la ven mía. Para piezas. Entonces, o sea, mañana voy para allá entonces. No, tienes que esperar que yo muera. Y eso va a ser largo, 30 años más. Ok. Se la puede prestar mientras, hermano. Oh, sí. No deje que miren cómo se salen del vocal de esta gente, hombre. Qué bárbaros. Entonces, vamos a, yo quiero que expliques un poquito más, Henry, sobre cuando ellos oyeron esto y se compusieron y preguntaron, o sea, cuando preguntaron qué haremos, o sea, Y no son los únicos. ¿qué es lo que había pasado ya? Oyeron, creyeron. Ahora hace falta, después que oír y creer, hace falta también a poner acción. Y ellos no son los únicos que preguntaron qué haremos. El carcelero preguntó qué haremos. A Pablo, cuando fue a Damasco, no lo preguntó, pero lo dejó saber que él estaba listo en su corazón para obedecer a Dios, obedecer a Cristo, que lo que él creía que Cristo quería no era lo mismo que lo que Cristo quiere. Entonces, cuando dicen ¿qué haremos? Es una respuesta que están buscando solución para sus pecados. Yo sé que en el carcelero, en Hechos 16, muchas personas dicen, mira, tú ves, lo único que hay que hacer es creer y serás salvo tú y tu familia. Sí, pero si lees el próximo versículo, dice que a esa misma hora se fueron a la casa, le habló la palabra de Cristo y después de eso se bautizaron el carcelero y toda su familia. Así que hay una acción que va en decir, yo estoy arrepentido de lo que le pasó a Cristo. Yo estoy arrepentido porque sé que Él murió por mí también. Aunque yo estaba ahí hace 2000 años, yo sé que Él murió por mí. Y por eso entonces me arrepiento y quiero ser convertido, bautizado, el perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Ok. Entonces, vemos aquí que el resultado el discurso de Pedro fue que esta gente dijo, varones hermanos, ¿qué haremos? Para que él pudiera decirles lo que querían hacer. Entendiendo eso, yo quisiera que desglosáramos un poquito el discurso en sí de Pedro para saber qué elementos tiene que se necesitan establecer para poder predicar el Evangelio. ¿Okay? Antes de eso, vamos a ver la intervención de David Queira. Bendiciones, hermanos, amados hermanos en Cristo. No, quería comentar lo que estaba diciendo. Yo creo que alguien preguntó si es un pre-bautismo. Disculpe que me tardé en responder, pero deseara responder esa pregunta con un pasaje bíblico. Y dice así la palabra de Dios en Hebreos 5, 13 al 14. Y quiero elaborar que no es un pre-bautismo, sino es solo un bautismo. Pero el bautismo viene nos da la respuesta en Hebreos capítulo 5, versículo 13 al 14, y dice así la palabra de Dios. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, ¿por qué traigo este pasaje bíblico? No es que sea un prebautismo, sino
es como un requisito. Comenzamos con el arrepentimiento del bautismo de Juan y después terminamos con la voluntad de Dios, con el bautismo del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde Él nos revela toda justicia y toda verdad. Y es para entonces el alimento sólido para los hermanos que han alcanzado madurez espiritual. Solo quería aportar eso, hermano Roberto. Bendiciones. Gracias. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos del discurso, si lo podemos desglosar, ¿verdad? Comienza en el versículo 14 y termina en el versículo 36, ¿verdad? Comienza el versículo 14, en el versículo 14 el capítulo 2 y termina el versículo 36. Denme 4 puntos principales del contenido de ese sermón. Oír, creer, arrepentirse, bautizarse y seguir viviendo la vida cristiana. Efesios 4 al 6. Y fíjense bien, fíjense lo que está diciendo Henry. ¿Cómo empieza el sermón? Alzó la voz y les dijo: varones judíos, esto sea notorio, y oíd mis palabras. Oíd mis palabras. ¿Se fijaron? Luego viene el desarrollo de todo el proceso. ¿Cómo viene la fe? El oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Cita a Joel, cita Salmos, ¿verdad? Sí. Ahí está la palabra de Dios. Después, ¿qué pasa? Después de creer. Arrepentirse. Arrepentirse. ¿Cómo logra uno que se arrepienta uno? Primero, mostrándole a él la culpa, ¿verdad? Amén. Mostrándole la culpa. Sepa pues ciertísimamente que toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Ok? Y cuarto, la obediencia, ¿verdad? Al oír esto se compungieron de corazón y les dijo lo que tienen que hacer. No es muy complicado, ¿verdad? No muy complicado. Hermano, eso es igual que ir a un doctor y el doctor te dice: Roberto, ya veo por el color de tu piel que tú tienes esta enfermedad ABC y tómate esta pastilla 3 veces al día y regresa a verme en un mes. Seguro que uno va a salir de la oficina del doctor y tira la pastilla en la basura y dice: ¿qué basura ese doctor? Ni me chequeó para ver lo que yo tenía. Pero si el doctor te dice: toma esta pastilla porque lo que tú tienes es a muerte, pero si tú te tomas esta pastilla te va a salvar. Entonces es como dijo el hermano Edwin de pre-bautismo, ¿no? Tómate esta pastilla porque te va a ayudar a salvarte, a mejorar tu vida. Entonces tú te la tomas diciendo: este doctor es inteligente, es mejor que un doctor, como dicen los cubanos, que un doctor chino, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es tomar las pastillas, tomar el bautismo y ver que es verdad, que podemos ser perdonados por los pecados y podemos recibir el don del Espíritu Santo. Pero primero tenemos que saber lo que tenemos, es lo que nos falta a nosotros, el hueco que tenemos en nuestros corazones. Okay. Buenísimo. ¿Quién más? Ya llegó el hermano. Ya están llegando los maestros tremendos. Juanito, adelante.
la pregunta que hiciste, ¿qué otra diferencia hay entre el bautismo de Juan y lo que está presentando Pedro? Acordémonos que el bautismo de Juan, el punto principal era preparar el camino. Entonces, aparte de que recibían el perdón de pecados, pues no recibían el Espíritu Santo. Y algo de lo que estaba comentando Henry ahorita hace un momento, con el bautismo de Juan, venían fariseos queriendo ser bautizados. Y Juan les decía, les llamaba de mala manera, ¿no? Les llamó generación de víboras. Les decía que necesitaban hacer actos dignos de arrepentimiento. Entonces, antes de llegar al bautismo es necesario eso, de que mostremos arrepentimiento, ¿no? Como dice ahí en Hechos, que la gente se confundió de corazón, ya se estaban dando cuenta de que había que hacer algo. Por eso le dijeron a Pedro. Ok, muy bueno. Bien. ¿Qué más? Bautiza, recibe el don del Espíritu Santo y eso es Dios en nosotros, que nos ayuda a continuar o a seguir, a empezar una nueva vida en Él. Entonces, el bautismo de que habla el apóstol Pedro aquí es para nada más para los judíos. No. Ahí dice más adelante que es para ti, para tus hijos, para todos que están lejos, todo quien Dios llamare. Entonces, es para nosotros también, para los filipenses, para los cubanos, para los americanos, para todos. Para los filipinos también. Wow. Sobre todo para los filipinos. Especialmente para los cubanos. Sí, somos los que más necesitamos. Sí. Exacto. Está grabando. También para los portugueses, para que no se sienta, hermano Agustín. Sí. Ok, entonces, siguiente pregunta, hermano Agustín, ¿cómo está? Muy bien, Dios me los bendiga a todos. Dios bendiga, qué bueno que está por acá, el Buenas maestro. tardes. Ya llegó un Estoy verdadero trabajando, pero me conecté un ratico. Qué bueno, qué bueno. Estamos en Hechos 2, imagínate, 38. Hasta el 42, o sea, estamos tratando de ver esto. ¿Ok? Ahora, el versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Qué promesa? De qué perdón promesa de está pecado. hablando? De la vida Ok. eterna. La vida eterna, perdón de los pecados, ¿qué más? El Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Qué más? El Mesías esperado, el nuevo reino. Ser añadido a la iglesia, ¿no? Al reino del Mesías, el reino de Dios, ¿no? Pertenecer a ese reino de Dios. ¿Qué es lo que sabe la gente que contiene el reino de Dios? ¿Qué es lo que estas gentes saben que contiene el reino de Dios? ¿Qué es lo que se les enseñó Jesús que había en el reino de Dios? El amor de Dios para ellos. El amor de Dios, ¿qué más? Que son perdonados cuando eran enemigos de Dios. No tenían que ser amiguitos de Dios. La justicia. Vida eterna. Personas arrepentidas.
Que sigo haciendo la pregunta ahora. Cuando me van a contestar, denme citas. ¿Qué era lo que Dios les había prometido? ¿Cuál es esa promesa de lo que el reino de Dios había sí? Y lo que han contestado está bien. Ahora solamente denme lugares donde podemos ir para enseñar que eso es cierto. En Hechos 38, 2:38, dice, arrepentidos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, la promesa es que van a ser perdonados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, el 39 es cuando dice que la promesa es para vosotros, para sus hijos, para todos los que están lejos, todo lo que Dios llamare. El texto es bastante sencillo, ¿verdad? El texto Solo, es bastante sencillo. Sí, dime, Juanito. ya ves que en el discurso de Pedro cita Salmos, cita Joel, ¿verdad? Basado en eso. ¿Qué promesa? Ya lo que he mencionado nuestras hermanitas, todo está correcto. Fíjate, pero regresando a lo que dijo Pedro en la profecía, o en lo que cita Pedro, Joel capítulo 2, versículo 28. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Eso es parte, ¿no?, de que él iba a derramar su espíritu sobre la carne, ¿no? Entonces, bueno, hablando, se supone que los que creyeron Me congeló de Juanito. Génesis, dice, Te saliste, hermano, no sé, estuviste como medio 30 segundos fuera, no se te oyó nada. Síguele. Estoy batallando con el internet. Estaba leyendo que dice Joel, no sé si me alcanzaron a escuchar. Sí. Sí, escuchamos. Vamos a Joel y después de ahí se perdió. ¿Estás ahí? Pues sí, ¿verdad? Eso, sí, de que la promesa era de que los que creyeran y fueran bautizados iban a ser añadidos a la iglesia, ¿no? Que es a su reino. No, espérate, Lisbeth con la mano Sí, buenos levantada. días. Lisbeth. Disculpa. En mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, esa es una gran y maravillosa promesa, porque cuando nos reunimos Dios está allí. Otra también es que nosotros cuando como iglesia formamos un solo cuerpo, que juntos, ¿verdad?, somos todos dispensables para que ese cuerpo, unidos por las coyunturas de nuestro Dios, y que fue por él que él murió, ¿no? Y también como iglesia somos su esposa. Entonces, el hecho de que nos congreguemos, que formemos ese templo de Dios, ese cuerpo, es una gran promesa de nuestro Señor Jesús, que por nosotros como iglesia, como un solo cuerpo, como su esposa, él murió en la cruz. Eso fue lo que él le movió, ese amor ágape, ese amor sacrificante, ese amor incondicional, desinteresado, fue por nosotros, para que seamos un solo cuerpo, para que seamos su esposa.
Amén. Amén, gracias. Ajá. Yo. Sí, Alex. Aquí en Mateo 6:33, cuando el Señor le dice, no se preocupen con lo que van a comer, no se preocupen con lo que van a vestir, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. ¿Por qué? Porque dentro del cuerpo de Él va a ser nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro ayudador. Ahí vamos a estar completamente cuidados por el Señor. Entonces, aquí ahí está ese que te puede servir. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Bueno, Alex, ahora sí, vamos entendiendo. Ok. Lo que sí quiero que nos demos cuenta, o sea, lo mencionó Juanito ahorita, y lo mencionó también Henry, o sea, esta promesa de recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? No es una promesa de vas a tener 2 casas y 3 televisiones y 4 carros, vas a comer carne asada todos los días y no, ese no es la promesa, ¿verdad? Porque aquí en la tierra tenemos eso y podemos pedirle a Dios. Varones, le preguntaron a Jesús cómo oraremos. Pan de cada día danos hoy, ¿verdad? O sea, la parte material está ahí, pero no es necesariamente parte del reino. Lo que está hablando del reino de Dios es la recepción del Espíritu Santo. Y la recepción del Espíritu Santo es profetizar como estamos haciendo ahorita. Cuando hablamos la palabra de Dios, cuando leemos, cuando lee a la hermana Zaida, cuando lee a la hermana Alex, está cumpliendo la profecía de Joel. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y profetizarán es hablar la palabra de Dios. ¿Ok? Es hablar la palabra de Dios. Samuel está poniendo algo en el chat. Apocalipsis 20:15, todo el que tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Claro, entonces la promesa es que vamos a tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Eso también es una promesa. Esa promesa está desde Malaquías, capítulo 3, versículo 16, 17, por ahí. Es muy bello. Hay muchísimas promesas que están ahí, pero lo que quiero que entendamos es que la promesa más que nada es promesa espiritual, ¿verdad? De recibir el Espíritu de Dios. Y eso es lo más importante que recibimos cuando nos bautizamos, porque no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. 1 Corintios 2:12. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les dijo, ese era el propósito, y ese es lo que está hablando específicamente. Ahora, la palabra de Joel tiene razón, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Es igual que plantar la semilla sobre toda tierra. ¿Cuál es la tierra donde produce? Nomás la buena, ¿verdad? Va a derramar el espíritu. La palabra de Dios la puede conseguir cualquier persona, cualquier idioma, hoy en día. Y todavía más fácil hasta por celular, ni siquiera necesita tener el libro. Y es gratis, no necesita comprarlo. La aplicación que la puede bajar es gratis y tiene todos los idiomas, en todas las traducciones, todo lo que quieran para poder conocer la palabra de Dios. Entonces eso es lo que había que hacer, ¿verdad? Entonces esa era la promesa. ¿Ok? Y dice el versículo 40, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuál es el contenido de las palabras? Testimonio, exhortación, ¿verdad? Y la exhortación primordial es que sálvese quien pueda, ¿verdad? Oigan bien, o sea, tiene que tener un propósito, tenemos que estar hablando. No podemos hablar a la persona, no, decir, pues, no le quiero que se sienta mal,
no le voy a decir que, ¿verdad?, que está enfermo, mejor no le digo nada. Es como el ejemplo que dice Henry Flores, me dan medicina, señor, pero no me dice por qué, pues yo no lo tomo en cuenta. Ahora, si el doctor me dijera, si no tomas esta medicina, en 15 minutos te vas a morir, ¿qué haría yo? Toma. Me la tomo antes de que me digan que no, ¿verdad? Me la tomo de volar. Entonces, ya tiene Joshua. Ahora sí, ya están entrando los maestros de primera. Joshua, vela, te escuchamos. ¿Qué tal, hermano? Corrígenos, por Señor los favor. bendiga. Buen día y buenas tardes, si es ya a pesar de las 12:30 en adelante en su país. Pues bien, hermanos, entré un poquito tarde y tenían problemas con la aplicación, pero lo importante es que ya estamos aquí, muy edificante en la palabra de nuestro Dios, pero bueno, quiero compartirles lo que está escrito en la palabra de Dios, porque de mí no puede salir nada bueno, pero hablaba acerca de las promesas, qué es lo que el Señor ha hecho con nosotros, qué es lo que nos ha dado. Y precisamente uno de sus discípulos, Juan, el apóstol, precisamente en Juan 14:15 en adelante, nos va a decir tres promesas que a la verdad considero que son las que más necesitamos. Ya ustedes decían que lo que necesitamos en cuanto a nuestro físico es Dios quien lo provee, y no dice su palabra que no hay un justo desamparado, pero voy a darle lectura. Dice en Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Recuérdelo, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Vemos aquí que las promesas que Jesús está dando para los fieles seguidores, precisamente aquí lo está hablando a sus discípulos, que era necesario que él tenía que irse. En cierto modo en su vida tenía quizás una tristeza porque no iban a estar más con su maestro, no iban a estar más recibiendo y viendo y palpando a aquel rey de reyes, señor de señores, aquel que iba a sufrir por nuestros pecados, aquel que estaba no solamente cuidando ellos físicamente, sino les estaba guiando
al propósito eterno que Él vino. Les estaba guiando al camino, al sendero que nos conduce a la vida eterna. Por eso dice Él, más a vosotros les conviene que yo me vaya para que el Consolador. Vemos una de las promesas que si amamos a Dios, Él nos amará. Y demostramos aquí que si su amor lo conocemos como gracia. Gracia es lo que hemos nosotros alcanzado en Jesucristo. El amor del Padre. Si ustedes lo ven aquí en estos versículos, dice que Él os cuidará. Dice todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pablo decía que en Él vivimos, en Él nos movemos y somos de Él. Nosotros prácticamente somos templo ahora del Espíritu Santo, una de las promesas que esperábamos. Se les dijo a la mujer samaritana, ya no se adorará en este monte ni aquí en el otro monte, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y la hora ha llegado. Jesús estaba ahí y las promesas se iban a cumplir aquí. Los discípulos en Hechos ya lo estamos viendo, que esas promesas ya se estaban cumpliendo, porque no solamente les estaba recordando lo que el Señor les había enseñado, sino que también las cosas que deberían hacer. Y vemos, en resumen, hermanos, vemos el amor del Padre, vemos la promesa de que siempre va a estar con nosotros, viviendo en nuestros corazones como templo o casa espiritual morada aquí en la tierra. También vemos que nos deja su paz. Considero yo, hermanos, que es lo único que necesitamos. El amor del Padre, la provisión del Padre, el Espíritu Santo que nos ayuda y nos muestre todo lo que Él conoce, los secretos de Dios y se nos es revelado a nosotros, y la paz. Dice, la paz no como el mundo los da, sino una paz que a pesar de nuestras tribulaciones, la sentimos, porque es una paz eterna que Dios ha puesto, es un gozo. Por eso Pablo decía, regocijaos, y lo vuelvo a decir otra vez, regocijaos en el Señor, porque si ahora padecéis un poco, pero nuestro galardón es grande en los cielos, y creo yo que es una de las grandes promesas que Dios nos está haciendo. Le hizo en aquel tiempo a los apóstoles, sí, les está hablando, sí, pero ahora nosotros amamos al Señor, precisamente mostramos que amamos su palabra, por precisamente que estamos aquí reunidos en todas partes, hermanos de todas partes, pero estamos buscando ese pan espiritual, estamos buscando primeramente su reino. Todo lo que venga de Él lo vamos a comer, como Él decía, cómete este libro, será delicioso para tu paladar. Y eso es lo que nosotros mostramos amor al Padre, porque amamos sus palabras. Y es una de las promesas que prácticamente Juan los palpó. El Espíritu quiso que palpara estas palabras para que nosotros también vemos las promesas que el Señor les hizo en aquel tiempo a ellos, y las promesas que nosotros obtengamos si amamos al Padre, si amamos su palabra, si decidimos obedecer. Tenemos el respaldo de Él, el amor, su Espíritu Santo y su paz viviendo en nosotros. Así que, hermano, yo considero que eso es lo que Dios nos ha dado, y ahí en Hechos 2 que lo vemos, es una de tantas promesas que el Señor nos ha dado. Este es mi comentario, hermanos. Muchas gracias. Excelente. Excelente lección, hermano. Excelente lección. No nada más comentario, sino lección. A mí lo que más me resaltó de lo que leyó el hermano ahorita en Juan 14 es que el Espíritu Santo, que es la promesa que estamos recibiendo, está en nosotros siempre. O sea, la palabra eterno. O sea, porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento entraba y salía de la gente. No se quedaba ahí. Sí. Entraba y salía, ¿verdad? Pero qué interesante saber eso, que ya en el Nuevo Testamento está hablando que la gente que hace las cosas está llena del Espíritu, llena.
¿verdad? Y eso es bien bonito cuando nos empezamos a entender. Y lo primero que vemos cuando Jesús hace público su ministerio, ¿qué es lo primero que vemos de él? Va con Juan el Bautista, ¿verdad? Baja el agua y cuando sale el agua, ¿qué es lo que cae sobre él? Una paloma. La Espíritu paloma Santo. del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y cómo empieza la iglesia? ¿Qué es lo que cae sobre los apóstoles? Espíritu Santo. Las llamas de fuego, el Espíritu Santo. Entonces, ese es el mensaje tremendo, esa es la promesa tremenda. Porque el Espíritu Santo tiene, me gusta lo que leyó del 14 porque tiene todo el valor de lo que hace el Espíritu Santo por nosotros. Y todo tiene que ver, si ustedes se fijan, con conocimiento, entendimiento y comportamiento espiritual. ¿Verdad? Con eso tiene que ver. Por eso es tan importante buscarlo primero. Ahora, otra cosa que tenemos que entender es que el Espíritu Santo no viene a posar sobre nosotros de una forma sin inteligencia, sin capacidad de entender, sino es al contrario. Al contrario, es una cosa totalmente consciente. No es una cosa que no es, es algo que uno vive, se experimenta cuando se bautiza uno, ¿verdad? O sea, y no es por sentimiento, es por entendimiento. Por entendimiento. Por eso les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, ¿verdad? Entonces, cuando dice aquí aquellos que recibieron su palabra, quiere decir aquellos que entendieron lo que se les dijo. Se bautizaron aquel día 3,000 personas, porque no es un acto a ciegas, ¿verdad? Por eso dice claramente allá en el Juan 14 que los incrédulos no lo ven, pero ustedes sí me van a ver, ¿verdad? Porque vamos a habitar en ti, vamos a habitar en ustedes. En Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, es un sello que recibimos, que estamos seguros de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu mora en nosotros. Porque el Espíritu en nosotros, porque guardamos sus mandamientos. La obediencia es tan importante. Tercera pregunta, para seguir abriendo el foro aquí. ¿Es esencial el bautismo para salvación o no? Y si lo es, explíquenme. Sí. Robertito, una pregunta. Muchas veces las personas se bautizan por emoción o porque escucharon un discurso bastante emotivo y bueno, y en la congregación dice, levántese aquel que quiera recibir al Señor, bueno, se bautiza. Entonces, ¿qué pasa allí? Igual recibes el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero fue por emoción. Y muchas veces así, incluso pudiésemos decir que muchos de nosotros llegamos así, pero el Espíritu Santo va haciendo su obra, va transformando nuestras vidas hasta que vamos comprendiendo la buena voluntad, el conocimiento de la buena voluntad de nuestro Dios. Pero, no. Y por eso hablamos de que son recién nacidos en la fe, porque una vez que se bautizan no tienen todo el conocimiento, no están convertidos del todo, hablando de su conciencia, de su corazón. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? Muchas veces llegamos así, quizás por una emoción o no muy conscientes de que... Y otros más bien bueno, he visto casos que se les predica, y ahora se les predica, y entonces se bautiza, sí, y llegan a la iglesia y escuchan un sermón que de repente los duerme y ya no les parece largo y ya no volvieron más. Porque, no sé, estaban esperando de la iglesia. Entonces, eso pasa. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Robertito. Gracias. ¿Quién quiere contestar? ¿Edwin o Juan o Joshua o Henry? Hay un libro que me ayudó mucho que se llama No soy fanático, Not a Fan, en inglés. Lo hay en español. También lo puede buscar en YouTube. Carl, se llama el predicador Carl Lieberman, creo que es. Pero lo que dice es que los fanáticos pueden ser fanáticos a un team de fútbol y lo son hasta que pierdan. Cuando pierden, entonces se van. Muchas veces nosotros vamos o la gente van a una iglesia, van a probar a ver si le gusta o no le gusta. Si tú invitas a alguien a la iglesia y dices, no, porque predicamos la palabra de Dios, te van a decir, bueno, nosotros también predicamos la palabra de Dios. No, pero el predicador Henry Flores es bien hermoso. Te van a decir, bueno, el predicador José Gómez es bien hermoso también. Entonces no hay manera de ganarle porque somos fanáticos. La cosa es a decir, ven, oye, y práctica. En Cristo es amor, paz, paciencia, todo porque Él es el que gana. Yo estoy con Cristo porque Él me salvó a mí y me da la salvación que yo necesito. Si yo estuviera en un avión y en el avión viene la área hermosa y me dice, ponte este paracaídas para que le vaya bien en el viaje. Y yo me lo pongo y todo el mundo me está mirando y riéndose de mí y apuntándome. Mira ese, qué loco, tiene el paracaídas puesto. Yo me lo voy a quitar y lo tiro para el piso y digo, más nunca me lo pongo. Pero si me dice la área hermosa, mira, un motor se quemó, creemos que el otro motor se va a quemar y vamos a chocar nosotros. Entonces yo me pongo el paracaídas alegre. Y si la gente se ríe de mí, bueno, allá ellos. Yo por lo menos sé que el paracaídas me va a salvar a mí. Y lo mismo es cuando nosotros estamos en Cristo para la salvación, como dijo el hermano Joshua, Vela, que entonces estamos para el largo tiempo, no para el tiempo corto, para ver si me gusta o no me gusta, si van a estar conmigo o contra mí. Entonces se embroca en cosas que no es para un cristiano obedecer. En Juan 12, el versículo 47 y 48 dice que no guarda sus palabras. Está hablando Cristo, que él no lo juzga porque no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero hay uno que va a condenar o juzgar al mundo. Las palabras que habló va a condenar el mundo. Quiere decir, nosotros tenemos que ver las palabras de Cristo y ponerla en práctica para entonces no caer en la condenación del mundo, en la condenación del diablo, en la condenación de Adán y Eva. Pero si no, estoy salvo porque creo y obedezco, por eso estoy salvo. No para probar, no por ser un fanático, sino para ser un cristiano que obedece al Señor. Hermano. Gracias, Henry. Creo que Para la pregunta del hermano Roberto, yo se la contesto con Marco 16:15. ¿Cuál fue la pregunta del hermano Roberto? La pregunta que hizo usted, si el bautismo era necesario para salvación. Yo se la contesto con Marco 15 y 16.
hecho el Amén. tiro. Amén. Bueno, Edwin. Amén. Sí, hermano. Buenas tardes, mis hermanos. Dios los bendiga. Para que el bautismo sea efectivo, ¿verdad? Ya vimos el discurso del apóstol Pedro. Ese era el propósito del Espíritu Santo. El verdadero bautismo, el efectivo, digámoslo así, es cuando la persona se compunge de corazón, como lo hizo ahí el pueblo judío, ¿verdad? Se arrepintieron de lo que habían hecho, pero quisiera que leyéramos Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad. El apóstol Pedro, ahí en el día de Pentecostés, él habló un mensaje de acuerdo a la verdad. En él también vosotros, dice, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, es necesario hablarle, explicarle el evangelio a una persona, porque la fe viene por el oír, ya lo oímos, es lo que el apóstol Pedro hizo en el discurso. Hizo que la gente pusiera atención, ¿verdad?, a ese mensaje de la verdad. Y sabemos que la verdad es su palabra. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, es muy importante explicarle el evangelio a cualquier persona que vaya a ser bautizada, para que el bautismo sea efectivo y para que esa promesa se cumpla también en la vida de nosotros y seamos sellados por el Espíritu de la promesa. Tenemos que también la persona compungirse de todo corazón, sentir esa necesidad realmente de Dios, no por emoción, no porque alguien le insistió, no porque alguien le pidió que se bautizara, sino que la persona tiene que sentir la verdadera necesidad en su alma de ser perdonado, compungirse, arrepentirse totalmente, venir a los pies del Señor. Por eso, ya cuando el apóstol Juan estaba abriendo el camino, dijo que hubiera arrepentimientos dignos. Entonces es muy importante, pues, predicarles el evangelio a aquellas personas que van a ser bautizadas, porque es la palabra de verdad, dice ahí el apóstol Pablo en Efesios 1:3. En él también vosotros, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado, dice el 14, como garantía, como un adelanto de nuestra herencia con miras a la redención. Entonces, mis hermanos, muy importante explicar siempre el evangelio a las personas que van a ser bautizadas. Para que sea un bautismo efectivo, tiene que llevar todos los ingredientes que ocupó ahí el apóstol Pedro, en ese sermón, para que realmente la persona llegue compungida, así como el pueblo judío en esa ocasión. Sería nada más mi aporte, mis hermanos. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Edwin. Sí. Bueno, Juanito. Ok, muy buena explicación de nuestro hermano. Volviendo un poquito a la pregunta que hacía, comentario y pregunta que hacía nuestra hermana anterior, que me disculpe, no recuerdo el nombre. Mira, quedándonos en el texto,
Dice Hechos 2:38 que los que se arrepintieron y se bautizaron recibieron el perdón de pecados, recibieron el Espíritu Santo. Ya comentamos que para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos los que nuestro Señor Jesucristo llama. Y después con muchas palabras ya seguían testificando y exhortando, ¿verdad? Sed salvos de esta perversa generación. Pero dice el versículo 41, a los que recibieron su palabra y fueron bautizados, ¿qué pasó? Se añadieron a la iglesia, como 2,999 personas, como 3,000 personas. Pero ¿qué hacían después de haberse bautizado? Perseveraban en el conocimiento de Dios, ¿no? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué pasaba? Estaban teniendo comunión unos con otros. Ahora, los que se bautizaron, vamos a hablar en nuestros, como uno dice a veces, nuestros términos. Los recién bautizados, las almas nuevas, los bebés en la fe, los niños en la fe, o los que se acaban de bautizar, ya estaban perseverando, ya estaban estudiando, perseveraban en la doctrina. Tenían comunión unos con otros y estaban partiendo el pan, estaban orando. Fíjate lo que estaban haciendo los primeros cristianos, ¿verdad? De esas cosas estaban participando. Más abajito, después empieza la vida difícil, ¿no? Del nuevo cristiano, como muchas veces pasa en nuestras vidas. Y ahí, si alguien le puede ayudar, dice ahí, y el título arriba dice, la vida de los primeros cristianos. ¿Y qué pasó? Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Es muy importante eso de estar juntos, de tener comunión. Lógico que todo esto a las personas nuevas hay que enseñarles, ¿no? Como dice Mateo 28, ¿verdad? Después de que son bautizadas, enseñándoles todas las cosas, ¿verdad? O sea, uno que ya está en la iglesia también tiene el deber o tiene la responsabilidad de poder compartir con las nuevas personas, enseñarles a que aprendan a caminar, ¿no? A que se fortalezcan. Ahora, podemos explicar esto a las nuevas personas. Es cierto que algunas se debilitan, algunas se van, unas no perseveran, otras se alejan por diferentes cosas, ¿verdad? Porque ya escucharon una prédica que no les pareció, todas estas cosas. Pero dice la palabra del sembrador, la parábola del sembrador, ¿no? Jesús la explica. ¿Cuáles son los que se alejan? ¿En dónde cae la semilla? ¿Cuál es el resultado del corazón donde cae la semilla? Entonces vemos ahí que en alguna porción, algunos reciben la palabra con gozo, pero después se alejan, ¿verdad? Por las cosas de este mundo, por tribulaciones o por cosas difíciles que se les presenten en su vida. Pero lo que nos mantiene el ánimo arriba es de que necesitamos estar en comunión con la iglesia y necesitamos estar haciendo lo que podemos, pues en parte lo que estamos haciendo ahorita, aprendiendo cada día, fortaleciendo nuestra fe, porque lo que estamos escuchando es la palabra, ¿verdad? Y sin fe, pues es imposible agradar a Dios, ¿no? Entonces, en parte, eso es, no porque a veces la gente se retira o porque los que están con la ayuda de Dios todavía estamos perseverando, ¿no? Tratando de seguir creciendo. Bien, gracias. Bonito. Yo quiero añadir una cosita más a la pregunta de Lisbeth. Sí hay emoción en un sentido, porque dice ahí en el texto que se compungieron de corazón. O sea que
algo, tuvieron un sentimiento en el corazón. Ahora, ¿cuál es ese sentimiento que tuvieron en el corazón? Es específico, porque tiene que ver con tristeza, ¿verdad? Con tristeza, pero si esa tristeza no produce lo correcto, no es la tristeza correcta. Por eso es compungido, porque esa tristeza tiene que llevar, según el mismo texto, ellos preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y les dijeron, lo que tienen que hacer es arrepentirse. O sea, esa tristeza tiene que llevar al arrepentimiento. Eso lo dice 2 Corintios, capítulo 7, versículos 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Dos tristezas, por ejemplo. La tristeza aquí que produce arrepentimiento, les dice, y la otra, la tristeza de Judas Iscariote, ¿qué produjo? Los dos estaban tristes, les remordía el pecado, ¿verdad? Remordimiento de tu pecado, pero uno te decides pegar un tiro o meterte al chupe a tomar como droga, lo que sea, para alejarte del asunto, ¿verdad? Destruirte, y la otra es al revés, arrepentirte. Y ese arrepentimiento es para conversión, porque dice el capítulo 3 ahí en Hechos, ¿verdad? En el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos, o sea, para que sus pecados sean borrados. Entonces, el arrepentimiento, primero la tristeza, la compunción del corazón, que produce el arrepentimiento. El arrepentimiento es de no querer bautizarse a de querer bautizarse. Porque esa conversión, la conversión es el acto en sí, la obediencia en sí, que genera la salvación. O sea, ¿está claro? La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Creo que se explica bastante bien, no sé si eso es claro o no. ¿Quién más quiere aportar, por favor? Ajá, ¿me oyen? Sí, claro. Ajá, bueno, por ejemplo, el comentario, volvemos al comentario de Lisbeth, ¿sí? Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, ¿verdad? Aquí vinieron 2 hermanos y nos enseñaron a 2 hermanas de sangre mía y a mí. Y entonces, bueno, vinieron varias noches, nos reuníamos en las noches y ok, escuchamos la palabra y tomamos la misma decisión, la misma noche, las 3 de irnos a bautizar. Las 3 nos fuimos a bautizar y todo bien, ellas siguieron yendo a la iglesia, pero empezaron a alejarse, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que, digo yo, que ellas no tuvieron, o sea, ellas creían que nada más era bautizarse y como veníamos como de la iglesia católica, pues allá casi no se reúnen y no están pendientes del que se bautiza, ¿verdad? Porque allá bautizan es de bebés y aquí la costumbre es de que cuando yo me bautizo, entonces hay como un seguimiento, ¿verdad? Hay como un, ajá, Edanis, ¿qué está haciendo? Y hay que estudiar y hay que alimentarse y hay que, ¿verdad? Como estamos ahorita. Gracias a Dios que tenemos estas plataformas que nos estamos alimentando y aprendiendo cada día más y escudriñando las escrituras. Pero yo noté eso de que mis hermanas como que no tomaron el bautismo en serio como la es del bautismo, ¿verdad? Ellas lo tomaron como si fuera, sí, me bauticé y listo. No, hay que seguir uno estudiando, hay que seguir uno alimentándose, porque si no, seguiremos como bebés, no vamos a crecer. Entonces, ellas no llegaron a entender esa parte, ¿verdad? A pesar de que se les insistía, venían los predicadores, las llamaban, creían que las estaban como atosigando, como siguiendo, y no, ese no es el fin de cuando uno se bautiza. Uno necesita que lo sigan guiando, que lo sigan estando pendiente de uno para uno seguir creciendo, y ese amor que uno encuentra en la iglesia no lo encuentra en ninguna parte.
Y el que entiende eso, ama la iglesia, ama y entiende el significado del bautismo, entiende el sacrificio que hizo Dios por uno y no lo toma tan a la ligera como hay hermanos que se bautizan por la emoción, como dicen, por el momento y después como que pierden ese sentido, creo yo, ¿no? O sea, lo veo aquí, lo viví con mis hermanas y me parece eso triste de que hay hermanos que se bautizaron por eso y después se fueron de la iglesia y no volvieron. Sí, hermano. Sí, es la verdad. Buen comentario, Danis. Joshua, adelante. Sí, hermanos, Señor los bendiga nuevamente. Sí, en cuanto a qué es lo que produce o cuál es el sentimiento que produce nuestra vida al momento de recibir la palabra de nuestro Dios. Bueno, y yo quiero llevarles a un ejemplo muy antiguo, pero muy antiguo, de cómo es o cuál es la característica sobre lo que el Espíritu produce en nuestras vidas. Y para ello, yo creo que sí se acuerdan acerca del rey Josías. El rey Josías, bueno, se encuentra en el segundo Reyes, en su capítulo 22. Y voy a ir rápidamente hasta el capítulo 11, cuando están construyendo el templo y al parecer a alguien, a un sacerdote, halló algo tan valioso que se había perdido por muchos tiempos. Es decir, el pueblo de Israel ya había entrado en una idolatría tremenda y solamente Josías a la edad de 8 años ascendió al reino y es el único descendiente de David que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y bien, llegamos al capítulo 22, el versículo 11, dice, cuando el rey hubo oído, en el versículo 9, viniendo luego los escribas a Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro y lo leyó Safán delante del rey. ¿Cuál era este libro? ¿Qué produjo en él? Dice el 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Aicam, hijo de Safán, a Cobar, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, por todo de Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que en él fue escrito. Pero voy a quedarme ahí en lo que produjo esta palabra en el versículo 11. Después de haber oído las palabras del libro de la ley, dice, rasgó sus vestiduras. Esta palabra, hermanos, para la cultura hebrea, rasgarse sus vestiduras, tenía que comprender algo como la palabra que más se acerca ahí a lo que estamos viendo en Hechos 2, dice que se compungearon de corazón. Esta palabra rasgar sus vestiduras significa que sentían un profundo y intenso dolor por la causa, a Josías la causa de por qué se había descuidado todas las palabras de la ley, o sea, los mandamientos que el Señor había dicho o le dio a Moisés. Este libro se había perdido, pero al momento de encontrar, de escarbar en el templo, encontraron esto, y cuando lo encuentran precisamente va y lo anuncia y lo leen al rey, y el rey medita, el rey escucha.
y se compujo de corazón y rasgar sus vestiduras. Ahora, por eso Jesús ahora dice, yo no quiero que rasguen sus vestiduras, sino rasguen su corazón delante de mí. O sea que nos sentíamos indignos de recibir la misericordia y el amor que Dios nos ha dado. Aquí en Hechos 2, permítame regresar otra vez, en Hechos 2, donde estamos, dice, se compugieron de corazón, está dando esa acción que está provocando en la vida de los hermanos que están ahí recibiendo esta palabra, porque les están proclamando dónde están fallando, que mataron al autor de la vida, que este era el Cristo, el ungido, el Mesías por el Señor, en él tenemos, si invocamos en el nombre de Jesucristo, seremos salvos. Y toda esa culpabilidad que precisamente los judíos tenían acerca de esto, les llevó a decir esto, varón, ¿qué haremos a Pedro? Hermanos, dinos qué hacer, porque sé que hemos matado al autor de la vida, sé que nuestros pecados mataron a Jesús, ¿qué haremos? Eso es el rasgar las vestiduras y es lo que produce cuando nosotros vamos a bautizarnos, nos produce la culpabilidad del pecado que mató a Jesucristo y también nos produce del amor que podemos encontrar en él al arrepentirnos de todo corazón. Y arrepentirse es genuinamente significa dar frutos de arrepentimiento. Es así como decía el hermano, que los fariseos querían bautizarse, pero primeramente tenían que dar frutos dignos de arrepentimiento, y un fruto digno de arrepentimiento es aceptar la culpabilidad, aceptar y bautizarme, o sea, creer lo que estábamos viendo, creer en Jesucristo, bautizarnos. Eso es una acción de obediencia a lo que nosotros llamamos bautizo. Es una obediencia que se hace para recibir la palabra, porque dice ahí, y así que por esta causa los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Entonces hubo que este sentimiento, no tanto emocional como siento escalofríos en el cuerpo, no, sino un sentimiento de culpabilidad. A Josías, que vimos que le produjo la culpabilidad, y rápidamente dijo, ve y consulta a Jehová, que cómo estamos delante de él, y más adelante le va a decir cómo están. Por eso él empieza y congrega a todos los de Judá para leerle la ley, y en eso hacen un voto para acercarse a Dios y renuncia de todo lo malo. Pero Dios ya había establecido que Judá iba a ser destruida por la idolatría que tenía. Pero aquí vemos, hermanos, que eso es lo que produce la palabra produce. Por eso la palabra es poder para salvación, porque parte las coyunturas, es decir, hasta los tuétanos, discierne todos los pensamientos, aún las intenciones de nuestro corazón. Y por eso hay muchos hermanos que quizás creen en el momento, creen en Dios. Pero ¿qué pasa? El hermano hablaba acerca de las parábolas, porque Jesús mencionó esta parábola del sembrador. Pero es que Jesús realmente conoce las intenciones de nuestro corazón, si realmente nos acercamos a Él genuinamente, es decir, que si realmente conocemos a Dios. Unos se acercan a Jesús, a la iglesia, porque esperan algo a cambio. Señor, si tú me das esto, yo me entrego. Señor, si me cumples esto, yo me entrego. Señor, si tú me sanas, yo me entrego. Y es todo lo contrario, nos entregamos a Jesús porque Él es Dios, porque Él es mi Salvador, Él es mi Creador. Si Él me salva, si Él decide salvarme, esa será su voluntad. Por eso hay unas palabras que Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: sépase, oh rey, que si nuestro Dios nos salva o no nos salva, no adoraremos a esta estatua. Y que quiero que lo sepas.
nada va a mover mi fe. Y es así como nosotros debemos llegarnos debe producir eso, esa palabra en nosotros, como para rasgar nuestros corazones delante de Dios y humillarnos ante Él. Eso es lo que produce la palabra de nuestro Dios cuando nos bautizamos, cuando escuchamos el Evangelio. No produce un hormigueo en nosotros, no produce cualquier otro que nos haga saltar o nos haga, tal vez de felicidad, sí, pero eso no es lo céntrico, no es el propósito. El propósito es de que el Señor nos dio de su salvación y el gozo que Él nos va a dar, lo vamos a comprender de manera a día. Por eso en Romanos 12:2 dice que no sea transformado a nuestro conocimiento, no se moldea a este mundo, sino transformados mediante la renovación de nuestra mente. ¿En quién? En Jesús. Por medio de su Espíritu nos da a conocer cuál es la voluntad del Padre agradable y perfecta, de todas las riquezas que tenemos que vienen de parte de Dios en Cristo Jesús. Pablo decía que crezcan en amor y más, y en el pleno conocimiento de su Hijo Jesucristo, a los hermanos de Colosenses. Y eso es lo que debe sentir en nosotros. ¿Y qué debe producir el Espíritu Santo? Bueno, Gálatas 5:29. Esos son los atributos que Jesús y que su Espíritu producen en nuestras vidas. Un cambio de vida, un giro totalmente, como hicimos, un tipo giro de 360, pero no, eso es lo que produce en nosotros, hermanos, la palabra de Dios. Por eso es palabra, es poder para transformar nuestros corazones. ¿Y cómo lo sabemos? Pues ahí los está transformando, ya los transformó, ya les dijo, ya aceptaron la culpabilidad. Dice, entonces, ¿qué haremos, Pedro? Dinos, ¿qué haremos? Pedro les dice, pues arrepiéntense para el perdón de sus pecados. Dice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, porque ya se dijo antes, ¿dónde? En el 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En ese nombre de Jesucristo. Y más adelante lo vamos a ver que solamente en el nombre de Jesucristo somos salvos. Así que esta es mi aportación, hermanos. Mira, Lisbeth, todo lo que produjo tu pregunta. ¿Cuántas gentes han participado aquí? Llevamos casi 40 minutos qué bello. contestando tu Gracias. pregunta. Sigue preguntando, Hermoso. para que sigan contestando aquí todos estos hermanitos. Dios los bendiga, sí, qué bello. Y cómo uno crece con los comentarios de ellos. Excelente, el Espíritu Santo de verdad les está guiando sus vidas. Gracias, hermanos. Diana. Sí, buenas tardes, hermanos. Sí, ¿cómo están? Yo humildemente quisiera agregar algo después de todo lo que nos dijo el hermano Joshua, maravilloso, y pues para reflexionar en todo eso. Habían dos cositas que yo pues estaba pensando respecto a la pregunta de Lisbeth y a la pregunta suya de si es necesario el bautismo. ¿Por qué? Cuando Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento, él les decía a la gente que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Y los bautizaba a la gente, les decía que se arrepintieran. Incluso cuando la gente mala, los fariseos vinieron, pues él les dijo, arrepiéntanse. Y vino Jesús para ser bautizado en Mateo 3, y él no quería, pero Jesús le dice esto que es muy importante en el 3:15. Respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Jesús fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces lo que estaban comentando antes, a través del bautismo, Jesús, que quiso cumplir toda justicia, también el Espíritu Santo se posó sobre él en ese momento. Y en Hechos 2 les está diciendo Pedro, tienen que arrepentirse y bautizarse. ¿Para qué? Para el perdón del pecado
y vamos a recibir el Espíritu Santo. Y otro argumento que me parece bien importante es en Romanos 6:3. Si nosotros no somos bautizados, nosotros no somos justificados, no vamos a resucitar a una nueva vida, no vamos a ser unidos a Cristo Jesús, como lo dice aquí Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Entonces esa gente que anda por ahí de emoción y que levante la mano y así acepta a Cristo, esa no es la manera en que nosotros nos unimos a Cristo en su muerte es a través de ese símbolo maravilloso del bautismo. Y así como somos crucificados con él para morir al pecado y para ser justificados, pues entonces también tenemos la esperanza de la resurrección y pues que en nosotros va a morar el Espíritu Santo y nuestros pecados son perdonados. Y también hay un versículo que me gusta en Gálatas, en Gálatas 4, dice 4:6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Entonces, a través de ese bautismo y de recibir ese sello del Espíritu Santo, hemos sido adoptados como sus hijos. Y bueno, gloria a Dios por lo que también hemos estado estudiando. Somos parte de ese reino inconmovible. Somos el templo que alberga ahora ese Espíritu Santo que habitó en Cristo Jesús y que también ahora habita en mí. Entonces, si nosotros no accedemos al bautismo por mucha emoción, por mucho sí, yo lo recibo, no estamos haciendo nada. Es una mentira lo que está creyendo la gente. Está incompleta lo que se le está predicando. Y eso es lo que quería aportar. Bien, tremendo, Dayana. Aportamos bastante tiempo en la lección. Edwin. No, hermano, todo. Pues cuando empezó. Todo bien, hermanito, todo bien. Todo bien. Gracias por los aportes. Bueno, no te vimos. Que ya hablamos bastante y explicamos bastante todos los pasos. Lo único que falta es hacerlo, hacer hacedores de la palabra, no solamente oidores. Ok, entonces vamos a ir a matar gente para que muera el pecado y para que reciban, y vamos a ir a derramar sobre ellos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es lo que nos toca hacer. No. Ok, vamos a cerrar entonces. Muchas gracias a todos, absolutamente a todos y cada uno de ustedes. Vamos a aprovechar este momento para terminar. Vamos a pedirle a nuestro hermano Sergio que nos despida con una oración, si es tan amable. Oremos, hermanos. Voy a prender la cámara. Ya oremos, hermanos. Santo Dios, muchas gracias por esta tarde, gracias porque podemos conocerte un poco más, conocer lo que tú quieres de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos comprender. A todo. Perdón, Henry. Espérame un segundo, Henry. Ahí estás. Te perdimos, Sergio. Ahora sí, hermanos. Perdón. Oremos.
Santo Dios, muchas gracias por esta tarde y gracias porque colocas esta palabra, Señor, para que podamos aprenderla, podemos también enseñarla también. Gracias, Señor, porque colocas a estos hermanos y hermanas con sus bellos comentarios, Señor, llenos de sabiduría. Gracias porque tenemos el honor, Señor, de poder escucharla, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor, y poder glorificarte en el día a día también con esta enseñanza a las demás personas que no tienen este conocimiento. Te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que están ahí, hermanas, a su familia, a sus corazones, Señor, y te pido que te quedes siempre con ellos, con nosotros, y te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.